Lo que vas a escuchar hoy no es una entrevista cualquiera, es una confesión que nadie esperaba. La periodista más influyente de la televisión hispana, María Elena Salinas, rompe el silencio y habla como nunca antes. Por primera vez, revela los nombres de las 5 personas que más odia, mientras repasa polémicas de su carrera, traiciones ocultas y secretos que siempre quedaron detrás de cámaras. No se trata de simples diferencias profesionales, sino de rencores que marcaron su vida personal y mediática. Prepárate, porque sus palabras no solo destapan rivalidades desconocidas, también exponen las tensiones, envidias y luchas de poder que se escondían en el mundo del periodismo y el espectáculo. Quédate hasta el final, porque lo que dirá María Elena no dejará indiferente a nadie. Durante décadas fui la voz que hablaba por millones, la cara de Univisión, la periodista que entrevistó presidentes, dictadores y líderes del mundo. Pero lo que nadie imaginaba era lo que estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Yo misma estaba siendo traicionada por la industria que ayudé a construir. Muchos creen que mi salida fue una decisión profesional, una transición natural después de tantos años en televisión, pero no. La verdad es que empecé a perder la pasión. Había noches en que llegaba a casa, me miraba al espejo y me preguntaba si todo esto realmente valía la pena. El divorcio, los sacrificios personales, la rutina que me consumía, todo eso me fue apagando por dentro. No me fui porque estuviera cansada, me fui porque sentí que ya no era yo, que me había entregado por completo a una industria que ya no se parecía a la que yo misma ayudé a levantar. Y sí, callé mucho tiempo porque quise proteger lo que construí, mi imagen, mi legado. Pero hoy, después de todo lo vivido, siento que merezco contar mi verdad. Detrás de esa sonrisa en cámara había una mujer rota, no en lo profesional, no en lo emocional, rota humanamente. Y esa es la parte que nunca quise mostrar, pero que siempre estuvo ahí. Siempre intenté mantener la diplomacia frente a las cámaras, pero si voy a hablar con la verdad, tengo que decirlo, odié a Jorge Ramos. La gente nunca entendió lo que significa estar años trabajando bajo una misma sombra. Yo no era vista como la periodista María Elena Salinas, la mujer que entrevistó a presidentes y dictadores. Para muchos era simplemente la compañera de Jorge Ramos. Siempre fue él el protagonista, el rostro fuerte, el que acaparaba los titulares, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano. Lo más duro no fue competir con él en pantalla, sino soportar las comparaciones constantes. En la industria, cada logro mío se medía contra lo que él hacía. Cada entrevista que yo conseguía, cada reportaje especial, parecía estar opacado por la figura de Ramos. Y aunque nunca tuvimos un enfrentamiento directo, esa rivalidad silenciosa me fue consumiendo por dentro. Sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. Esta información la saqué de su página, señor presidente. A ver. Pero usted pudo parar las deportaciones. Usted pudo pararlas. Los hechos pero son usted estos. tenía la autoridad. Jorge. Él representaba la voz dura, la confrontación política, el hombre que cuestionaba presidentes. Yo representaba la cercanía, la voz del pueblo. Pero esa división nos marcó para siempre, como si no fuéramos iguales, como si mi trabajo dependiera de lo que él hacía. Y eso me llenó de resentimiento. Por eso lo digo ahora, Jorge Ramos es una de las personas que más odio, no por lo que me hizo, sino por lo que representó en mi vida. Porque su sombra me robó parte de mi identidad profesional y en silencio me obligó a cargar con un papel que nunca quise aceptar. Trabajamos juntos tantos años que claro que hubo momentos en los que las diferencias salieron a flote. Y aunque frente al público parecíamos una dupla perfecta, detrás había tensiones que nadie veía. Recuerdo una transmisión en vivo durante una cobertura electoral en Estados Unidos. Estábamos en el set, los resultados iban llegando y yo intentaba explicar el impacto en la comunidad latina. Pero Jorge, con su estilo incisivo, me interrumpía una y otra vez para imponer su punto de vista político. Las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Evento en el que usted le levantó la falda a una joven. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le parecería si a su hija le hicieron algo así en público y saliera en un video en todo el mundo? En cámara tuve que sonreír, mantener la calma, pero por dentro hervía de rabia. No era la primera vez que pasaba, en directo él tomaba el control como si la noticia le perteneciera solo a él. Otro episodio fue en una entrevista conjunta a un presidente latinoamericano. Yo quería abordar la parte humana, el lado social, pero él la llevó inmediatamente al terreno del enfrentamiento político. Al final, los titulares salieron con su nombre, con su estilo combativo, mientras mis preguntas quedaron enterradas.
Esa noche entendí que, aunque trabajáramos en el mismo espacio, nunca íbamos a estar en el mismo nivel a los ojos de la industria. Esos momentos me marcaron, porque me obligaban a aceptar que frente a las cámaras éramos compañeros, pero en la práctica siempre existía esa tensión silenciosa, y yo sabía que, tarde o temprano, la factura emocional me llegaría. Si hay alguien que me provoca un rechazo profundo, es Donald Trump. No lo odio solo como político, lo odio porque su discurso hirió a millones de familias que yo misma entrevisté durante décadas. Su forma de hablar de los inmigrantes, de reducir a nuestra gente a simples estereotipos, fue como un golpe directo a mi vida profesional y personal. Yo pasé años dando voz a los que no la tenían, madres separadas de sus hijos, trabajadores que cruzaron fronteras buscando un futuro mejor, jóvenes que crecieron entre dos culturas. Y de pronto, llega Trump con su retórica, señalándolos como criminales, como invasores. Para mí fue imposible quedarme callada. Recuerdo una entrevista en la que mencioné que las palabras favoritas de Trump eran muro y deportación. Lo dije con ironía, pero también con rabia, porque esas palabras eran las que él repetía sin cesar, como si fueran soluciones mágicas para un país complejo. Detrás de cada muro había una familia rota, detrás de cada deportación había una historia de dolor. Con él nunca hubo cordialidad, ni la podía haber. Trump representa todo lo contrario a lo que yo defendí durante mi carrera, la verdad, la justicia, la empatía. Por eso lo odio. Porque mientras yo arriesgaba mi nombre en cada reportaje para mostrar la dignidad de los latinos, él usaba su poder para humillarlos en público. Y esa herida, aunque pasen los años, nunca se borra. Con Trump nunca fue solo política, fue personal. Porque cuando él hablaba de los latinos, yo escuchaba el desprecio directo hacia mi gente, hacia mi comunidad, hacia mi propia historia. No era un debate de cifras o discursos, era una humillación pública que yo veía repetirse cada vez que encendía un micrófono. En más de una ocasión tuve que cubrir sus mítines, y lo que más me dolía no eran solo sus palabras, sino la forma en que las multitudes lo aplaudían cuando nos llamaba delincuentes, invasores o una carga para este país. Sentí la furia de millones de latinos en mi garganta y tuve que tragarme la rabia para mantener la calma en cámara. Yo crecí entendiendo que el periodismo debía dar voz a los invisibles y Trump convirtió a esos invisibles en su enemigo público número uno. No había respeto, no había humanidad. Su manera de dividir al país, de señalar a los más vulnerables, fue un recordatorio de que para él nunca seríamos ciudadanos completos, solo un problema que había que expulsar. Por eso lo odio. Porque sé lo que significaron sus políticas en la vida real, niños separados de sus padres, familias destruidas, sueños aplastados en la frontera. Lo odio porque nunca le importaron esas lágrimas, nunca le importaron las historias de sacrificio. Y porque, al final, lo único que él supo hacer con los latinos fue utilizarnos como carne de cañón para ganar votos. Cuando me fui de Univisión en 2017, todos hablaron de un cambio natural, de una transición limpia, de que la vida seguía. Pero detrás de esa narrativa hubo algo que me dolió más que todo, mi reemplazo. Ilia Calderón. La presentaron como la nueva cara del noticiero, como si fuera tan sencillo borrar 3 décadas de mi vida en televisión. Y de pronto los titulares no eran sobre mi legado, ni sobre mis sacrificios, sino sobre la llegada de ella. Como si yo fuera un capítulo cerrado, y ella el futuro brillante. No niego su talento, ni su preparación, pero la odio porque fue la evidencia de que en esta industria nadie es indispensable. Pasé años construyendo confianza con la audiencia, y en cuestión de días ya estaban comparándonos, quién era más dura, quién tenía más carisma, quién se veía mejor en cámara. Esa conversación pública me hirió, porque redujo mi trayectoria a un simple versus. No hubo pleito abierto entre nosotras, nunca nos gritamos ni discutimos, pero la tensión estaba en el aire. Yo sentía que cada palabra suya en pantalla era un recordatorio de que yo ya no estaba, de que había sido sustituida. Y eso es un golpe que ninguna periodista quiere recibir. Por eso digo que Ilia Calderón es una de las personas que más odio. Porque aunque no sea su culpa, se convirtió en el rostro que la cadena usó para enterrarme, para cerrar mi ciclo sin miramientos. Y yo nunca olvidaré lo que significó ver a alguien ocupar mi lugar, el lugar que yo había defendido durante más de 30 años. Familia diversa, en la que estamos mezclados blancos, negros, mi bisabuelo era sirio-libanés. En el ataque guerrillero pereció el patrullero Carlos Alberto Ortiz Uribe. Yo empecé a trabajar porque necesitaban una mujer negra en el noticiero local de Teleantioquia. En mi carrera siempre hubo un nombre que me perseguía, aunque nunca hubiera un pleito abierto, María Antonieta Collins. Los medios insistían en colocarnos en el mismo saco,
en llamarnos pares generacionales, como si hubiéramos recorrido un camino idéntico. Yo podía lograr una exclusiva con un presidente, podía sentarme frente a un dictador y de inmediato surgía la comparación, Collins también lo habría hecho. Ese eco constante me robaba parte del mérito. Lo que más odio es que la industria alimentaba esa rivalidad silenciosa. No necesitábamos pelear, ya lo hacían por nosotras. Siempre había artículos, semblanzas, listados de las mujeres más influyentes del periodismo hispano y ahí estábamos juntas, enfrentadas en el papel, como si una definiera a la otra. Con el tiempo comprendí que la competencia no era justa. Cada logro mío parecía medirse con la vara de lo que ella representaba, y viceversa. Y esa sensación de espejo impuesto me generó un resentimiento profundo. Porque yo no quería que mi carrera quedara atada al nombre de otra, yo quería que mi historia se sostuviera sola. Por eso digo que odio a María Antonieta Collins. Porque aunque nunca me hizo nada directo, se convirtió en ese fantasma constante, en esa comparación eterna que me persiguió como una sombra incómoda. Y vivir bajo esa mirada del par generacional fue una carga que jamás pedí. 15 años, 12 años de casada, feliz, y de pronto, lo que menos te imaginas, las revistas hablaban de que mi esposo era infiel, de que tenía una relación, y yo no entendía qué sucedía. 2007, 2006, no había redes sociales, no había más que Blackberries. Después de más de una década de matrimonio con Eliot Rodríguez, la separación llegó como un susurro, pero ese silencio gritaba más fuerte que cualquier declaración pública. Yo nunca quise hablar de eso. Y cuando la periodista más influyente del mundo hispano prefiere callar, créeme, es porque el dolor fue real. No fue solo una separación de pareja, fue una grieta en mi universo. La mujer que entrevistaba presidentes, dictadores, artistas, ahora tenía que aprender a recomponerse a sí misma. Los años siguientes no fueron fáciles. Mientras mi corazón cicatrizaba, mi carrera explotaba, entrevistas con Jimmy Carter, Jennifer López, Ricky Martin, Gloria Estefan, y detrás de cada noticiero estaba yo, sonriendo en cámara, pero reconstruyéndome en silencio. Cuando muchos me imaginaban retirada, regresé celebrando mis 70 años en Ciudad de México, rodeada de colegas, de amigos, de gente que siempre respeté. Fue una noche luminosa, en Soho House, con verde esmeralda y oro, un vestido de satén que elegí para recordarme que todavía estaba viva. Allí estaba María Celeste Arrarás, antes rival y ahora amiga entrañable, Pamela Silva, Borja Voces, hasta Manny Machado. Todos estaban allí. Esa noche fue un renacimiento, pero lo más inesperado ocurrió después. Decidí mostrarme como nunca, publiqué fotos en bikini desde República Dominicana, a mis 70 años, sin filtros, sin miedo. Y el mundo me aplaudió, porque entendieron que ya no le debo nada a nadie. Y así como enfrenté mi divorcio, enfrenté también el adiós a ABC News. Cerré otra etapa con carácter, sin escándalos, sin ruido, pero con la certeza de que la vocación no se apaga. No me retiré del todo, simplemente cambié el ritmo. Después de tantos años de correr de una cobertura a otra, necesitaba detenerme, aunque fuera un poco. Pero la voz, esa nunca deja de hablar dentro de mí. Y si hay un nombre que nunca he dicho públicamente, pero que cargué en silencio por años, es Randy Falco. Sí, el ejecutivo de Univisión. Mi salida en 2017 se anunció con comunicados fríos, con esas palabras corporativas que parecen cuidadas pero que esconden un mundo de tensiones detrás. A la audiencia se le dijo que era un momento de transición, que cerraba una etapa, pero nadie supo lo que realmente se vivía dentro. Con Falco siempre fue cordialidad en público, pero detrás había diferencias profundas. Yo sentía que para él yo era un estorbo dentro de su nuevo proyecto de Univisión. 30 años de carrera podían resumirse para él en un simple comunicado de prensa. Y eso me dolió más que cualquier crítica externa. Los medios especularon, hablaron de roces internos, de decisiones estratégicas, de que mi tiempo había pasado. Pero lo que nunca se contó es que fue él quien empujó ese desenlace. Mientras yo me esforzaba por mantener la esencia del noticiero, él pensaba en números, en audiencias, en modernizar una marca a costa de borrar su historia. Por eso lo odio, porque nunca valoró lo que construimos, porque redujo mi legado a un trámite administrativo, porque me hizo salir de la empresa a la que le di mi vida como si fuera prescindible, como si mi nombre no pesara nada. Randy Falco fue, sin duda, la quinta persona que más odio, porque mientras muchos me recuerdan con respeto, él me trató como un archivo que se podía cerrar y guardar en silencio. Ahora la pregunta es para ti,
¿Crees que María Elena tiene razón en señalar a estas personas como parte de sus heridas más profundas, o piensas que debió guardar silencio? Déjalo en los comentarios, los estaremos leyendo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos llenos de revelaciones.